Hola, buen día. Mi nombre es Carla Hernández Ponce. Soy alumna de tercer semestre de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En conjunto con mi directora de tesis, la doctora María Araceli, y mi comité tutoral, el doctor Ulises, la doctora Luz María, la doctora Fernanda Gabriela y el doctor Ismael García, llevamos a cabo una investigación que se denomina Percepción de las actitudes y prácticas inclusivas de los docentes de la Fundación Don Bosco. El día de hoy les voy a hablar acerca de los avances que se llevan hasta el momento. Voy a comenzar con los antecedentes y en esta parte se encuentran dos antecedentes internacionales. El primero de ellos es una investigación que se realizó en Chile en el año 2016 por Mellado, Chaucono, Guauche y Aravena. El objetivo de esta investigación fue develar las percepciones docentes sobre las prácticas de educación inclusiva. Para ello se basaron en 4 dimensiones. La primera dimensión fue pedagógico-didáctica, la segunda dimensión fue aprendizaje cooperativo, la tercera dimensión fue actitud ética y la cuarta dimensión, actitud social. La muestra se conformó por 36 docentes de primaria y secundaria. En cuanto al instrumento, como fue un enfoque mixto, utilizaron un cuestionario ad hoc, validado por el mismo grupo investigador con 28 ítems, así también una entrevista semiestructurada. Ambos se basaron en las dimensiones anteriormente mencionadas. En los resultados, los resultados arrojaron una leve tendencia positiva hacia planteamientos tanto teóricos y prácticos de la inclusión. En la dimensión pedagógico-didáctico se encontró que los docentes eran excluyentes, ya que evitaban o evadían la atención de la diversidad en el aula. También se encontró una escasa variedad de estrategias para buenas prácticas inclusivas, así como un desconocimiento de adecuaciones didácticas. En cuanto al aprendizaje cooperativo, se encontró que los docentes no estaban a favor, puesto que ellos pensaban que el aprendizaje es individual. En cuanto a la actitud ética, se encontraron actitudes negativas frente a estudiantes con necesidades educativas especiales, así como actitudes pasivas para atender sus demandas. En la actitud social, se encontró que los docentes tienen desconfianza para relacionarse con estudiantes con necesidades educativas especiales. Pasando a la siguiente investigación, esta se llevó a cabo en España en el año 2011 por Schiner. El objetivo fue investigar las percepciones y actitudes que tiene el profesorado acerca de la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ordinaria. La muestra se conformó por 336 docentes de educación infantil, primaria y secundaria. El instrumento que utilizaron fue actitudes y prácticas del profesorado relativas a la educación inclusiva de Cardona, Gómez Canet y González Sánchez en el 2000. Los resultados que encontramos aquí fue que los docentes no disponen de la formación, los recursos y el apoyo para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales. También se encontró que los docentes de educación infantil y primaria son más inclusivos que los docentes de secundaria. En cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos una investigación que se llevó a cabo en San Luis Potosí por Cerrato y García en el año 2014, que tuvo como objetivo evaluar la efectividad de un programa de actualización para fomentar las prácticas inclusivas en el aula. Cabe señalar que fue un diseño cuasi experimental. Se aplicó un pretest, una intervención y un posttest. Nosotros nos basamos en el pretest, ya que fue identificar las prácticas inclusivas que realizaban los docentes en el aula. La muestra se conformó por 12 docentes de educación primaria y el instrumento que utilizaron fue la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula, por sus siglas GEPIA, de García, Romero y Escalante en el 2011. Aquí el GEPIA se divide en 2 versiones.
La primera versión es el autorreporte que se le da a los docentes para que ellos lo contesten y la versión de observación, donde alguien externo entra al salón de clases para validar las respuestas que el docente da en el instrumento de autorreporte. Dentro de los resultados en la versión de autorreporte se encontraron puntuaciones bajas en el factor práctica del personal de educación regular y familias y en el factor formación docente. Sin embargo, en la versión de observación se encontraron puntuaciones bajas en el factor planeación docente, en el factor evaluación y en el factor relación entre alumnos y docentes. En relación al planteamiento del problema, la UNICEF en 2013 menciona que el docente es un elemento clave en la educación de los niños y niñas y por eso es importante que comprenda qué es la educación inclusiva y que se comprometa a atender a la diversidad de estudiantes en el aula. Sin embargo, señala que los docentes carecen de la preparación y no cuentan con la ayuda necesaria. El Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo, en el año 2013, señala que la falta de docentes bien preparados y motivados tiene un impacto sobre la escolarización, la participación y los logros de cada estudiante, y que también puede tener un efecto negativo en el caso de niños que pertenecen a grupos marginados. Navarro en el 2016 menciona que si el maestro no valora al niño y no quiere tenerlo en su clase, probablemente haya dificultades para conseguir una inclusión plena. Ruiz en el año 2012 nos dice que si el docente nunca ha tenido a niños fuera de la norma, se sentirá desconcertado ante la situación, pues no la tiene prevista y no tendrá las herramientas suficientes para poder enfrentar este tipo de situaciones en el aula. En relación a la hipótesis de esta investigación, se tiene la siguiente. Las actitudes docentes influyen en las prácticas inclusivas dentro del aula. El objetivo general es analizar la percepción de las actitudes y prácticas inclusivas de los docentes de la Fundación Don Bosco en Cuernavaca, Morelos. Los objetivos específicos son dos. El primero de ellos es identificar las actitudes que tienen los docentes de la Fundación Don Bosco hacia la educación inclusiva y el segundo objetivo es identificar las prácticas inclusivas que realizan los docentes de la Fundación Don Bosco. El método es un enfoque cuantitativo, transversal descriptivo, con un muestreo bajo criterios. Para esto se tomaron 3 criterios en particular. La ubicación de la escuela, que estuviera en Cuernavaca, Morelos, y el segundo criterio fue que la escuela permite el acceso y brinda atención a la diversidad estudiantil. Y el tercer criterio fue contar con la autorización del centro educativo para desarrollar el tema de investigación. En cuanto a la muestra, se tiene a 28 docentes de educación primaria y secundaria de la Fundación Don Bosco, sede Cuernavaca, Morelos, de los cuales 17 son docentes de primaria, 15 mujeres y 2 hombres, y 11 docentes de secundaria, 5 mujeres y 6 hombres, con edades de 22 a 57 años. Bueno, los instrumentos que se utilizaron para identificar tanto las actitudes y las prácticas fue el primer instrumento que también se menciona en los antecedentes, que es el de actitudes y prácticas del profesorado relativas a la educación inclusiva de Cardona, Gómez Canet y González Sánchez. Y aquí es importante señalar que para la aplicación de este instrumento se realizaron las adecuaciones y las modificaciones necesarias para que tuviera un entendimiento dentro del contexto mexicano. Se cambiaron también algunas palabras para que fuera entendible y también el tipo de respuesta, manteniéndose la escala Likert con otro tipo de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo. Bueno, este instrumento
se divide en 3 apartados. El primer apartado son datos sociodemográficos como la edad, el género, las materias que el docente imparte y el grado en que imparte clase. El segundo apartado es un cuestionario de percepciones del profesorado acerca de la inclusión, que tiene 3 dimensiones. La primera de ellas son bases de la inclusión con 7 ítems. La segunda dimensión es la formación y recursos con 3 ítems. La tercera dimensión son apoyos personales con 12 ítems, dando un total de 12 preguntas. También se tiene su tipo de respuesta, como ya lo mencionamos, totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y de este lado tenemos la puntuación mínima y máxima de cada dimensión, así como el total mínimo y máximo de las preguntas. El tercer apartado se conforma por una escala de adaptaciones de la enseñanza. Aquí son 4 dimensiones. La primera de ellas son estrategias de organización y manejo efectivo del aula con 4 ítems, estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes con 8 ítems, estrategias de agrupamiento con 5 ítems y estrategias de adaptación de las actividades con 4, dando un total de 21 preguntas. Aquí el tipo de respuesta se mantiene en Likert, sin embargo cambia de un nunca hasta un siempre. También tenemos la puntuación mínima y máxima por cada dimensión y la puntuación mínima y máxima del total de preguntas. El siguiente cuestionario que se aplicó fue la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas en el Aula de García Romero Contreras y Escalante en el 2011. Y aquí también para obtener este instrumento se contactó directamente al doctor Ismael García Cedillo, que también forma parte del comité, y él nos proporcionó la versión autorreporte y la versión de observación. Aquí, por cuestiones de todo lo que está sucediendo en la pandemia, no se logró aplicar el GEPIA versión observación, solamente se aplicó el GEPIA autorreporte. Bueno, este GEPIA autorreporte tiene 3 apartados. El primero de ellos es prácticas inclusivas con las siguientes dimensiones: condiciones físicas del aula, planeación, uso del tiempo, metodología y evaluación. El segundo apartado son las culturas y políticas inclusivas, que tiene las dimensiones relación entre el maestro y los alumnos, práctica del personal de apoyo, reflexión y sensibilización, formación docente, práctica personal de apoyo y maestros de grupo, y por último, prácticas del personal y familias. El tercer apartado es una opinión y son preguntas abiertas sobre la educación inclusiva. Aquí, como podemos ver, esta guía de evaluación es una adaptación del índice. Y para los resultados, bueno, del primer instrumento que aplicamos ya en la Fundación Don Bosco, el de actitudes y prácticas del profesorado relativas a la educación inclusiva, bueno, se tuvo que en la primera dimensión, que fue bases de la inclusión, los docentes son partidarios a una educación inclusiva. Aquí vienen los porcentajes. Del máximo, que es 5, nosotros nos basamos en la media. Entonces, en el de que son partidarios de la educación inclusiva, tienen puntuaciones altas al tener un 4.7. Sin embargo, las calificaciones más bajas que se obtuvieron fueron que no todos los estudiantes, incluso aquellos con discapacidades de grado moderado y severo, pueden aprender en un contexto normalizado. También se obtuvo una puntuación baja en el ítem una atención adecuada de la diversidad requiere la presencia en las aulas de otros docentes, además del profesor titular. En la dimensión de formación y recursos, se tuvieron en este apartado las puntuaciones más bajas de este instrumento, porque los docentes de un máximo de 5 obtuvieron un 2.8. Porque dicen que no tienen la formación, bueno, no todos de ellos tienen la formación
el tiempo y los recursos materiales suficientes para enseñar a todos los alumnos, incluso aquellos con necesidades educativas especiales. En cuanto a la tercera dimensión de apoyos personales, se obtuvieron una puntuación de un máximo de 5, se obtuvo una puntuación de 3.8, donde no todos los docentes consideran que tienen la ayuda suficiente de los directivos del centro y del equipo pedagógico. En la tercera parte de este instrumento, que son las escalas de adaptación, en la dimensión de estrategias de organización y manejo efectivo del aula, tenemos que los docentes no todos enseñan al grupo clase como un todo y a la hora de programar no tienen en cuenta las necesidades del grupo y de los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces aquí nos cuestionaríamos con base a quién o quiénes los docentes planean sus actividades. Bueno, en la dimensión estrategias de enseñanza y evaluación de los aprendizajes, esos dos ítems fueron los más bajos que mostraron de un máximo de 5 a un 3.9 y 3.8, donde no todos los docentes verifican el dominio de los conceptos y habilidades previas en sus alumnos, así como no llevan un registro y control de todo el progreso que ellos tienen. En la dimensión de estrategias de agrupamiento, también se tuvieron puntuaciones muy bajas en cuanto a que los docentes solo agrupan a determinados alumnos para trabajar en parejas. Sin embargo, una de las puntuaciones altas fue que los docentes agrupan a los alumnos en pequeños grupos, homogéneos o heterogéneos, dentro de clase para determinadas actividades. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que dentro de los puntajes más bajos, bueno, se tiene que no se trabajan en parejas precisamente porque ellos se acoplan más a estos grupos homogéneos o heterogéneos. En la última estrategia, que es la de adaptaciones de las actividades, los docentes tuvieron las puntuaciones bajas en los siguientes ítems, donde no todos descomponen las actividades en secuencias más simples para un mayor entendimiento, ni todos diseñan y preparan materiales alternativos en sus clases. Pasando a los resultados de la guía de evaluación de las prácticas inclusivas en el aula, en relación a la dimensión de condiciones físicas del aula, se tienen las puntuaciones bajas en los siguientes ítems, donde no todos los docentes aseguran que su salón de clases o área de trabajo, el material didáctico sea físicamente accesible para todos. Asimismo, ese material didáctico no cuenta en el aula que sea adecuado para las necesidades de aprendizaje y características de todos los alumnos. Dentro de la dimensión planeación, las puntuaciones bajas se encontraron en que no todos los docentes planean las actividades de acuerdo a las expectativas que tienen sobre los alumnos en cuanto a sus habilidades, capacidades y destrezas. También se encontró de un máximo de 4, se encontró un 3, una puntuación baja en la planeación, porque los docentes no saben si es preciso realizar adecuaciones curriculares y cuáles son esas adecuaciones que se deben de hacer. En la dimensión de metodología, la puntuación más baja fue en el ítem donde no todos los docentes se aseguran de que las actividades permitan que todos y cada uno de sus alumnos alcancen los propósitos establecidos para ello, partiendo del ritmo de aprendizaje de cada uno. Y por último, en las últimas dimensiones, que es relación entre el maestro y los alumnos, se tuvieron actitudes favorables, puesto que de los 28 docentes, todos dijeron que propician el respeto dentro de las relaciones entre ellos y sus alumnos. Sin embargo, la puntuación más baja de un máximo de 4 se tuvo en un 2.9, donde los docentes no hacen lo necesario para reducir el ausentismo escolar, no busca las causas de esto y tampoco platica con los padres de familia al respecto. En relación a la práctica del personal de apoyo,
se encontraron puntuaciones donde el personal de apoyo no siempre facilita el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, así como no coopera con el maestro de grupo para lograr mejores aprendizajes y tampoco se involucra con las familias del niño con necesidades educativas especiales para conocer sus inquietudes y poder orientarlo. Y ya por último, en la última dimensión, que es en relación a reflexión y sensibilización, aquí encontramos puntuaciones bastante altas en cuanto a, voy a subir un poquito aquí la cámara, en cuanto a que todos los docentes dijeron que admiten a todos los alumnos en el aula sin distinción, así como todos ellos toman en cuenta a los alumnos para participar en las actividades y también evitan las prácticas discriminatorias tanto a sus alumnos con respeto y proporciona las mismas atenciones y oportunidades a todos. Y la puntuación más baja que se encontró en esta dimensión fue que pese a que ellos están a favor de esta inclusión, no la comparten con los demás alumnos o con los demás profesionales eh, para que puedan compartir tanto sus experiencias positivas mediante historias, testimonios o conferencias acerca de los beneficios que ha traído a ellos dicha inclusión. Ya por último, en las conclusiones, tenemos que los docentes sí manifiestan actitudes positivas y que son partidarios hacia la inclusión. Sin embargo, también se observa que hay docentes que necesitan buscar estrategias didácticas para trabajar con mayores recursos, tanto materiales, y planificar sus clases con base en las necesidades de cada estudiante, esto con el fin de favorecer una educación integral y de calidad. También se considera conveniente desarrollar una propuesta de intervención para mejorar las estrategias didácticas de los docentes sobre prácticas inclusivas, desde el uso de su tiempo para las planeaciones, que sus planeaciones vayan dirigidos a todos los alumnos y que no solamente se trata de enseñar, sino también de evaluar esos conocimientos que el alumno está obteniendo en sus clases. Y bueno, sería todo hasta el momento en los avances que se tienen en relación a esta investigación. Como les digo, por cuestiones de la pandemia no se aplicaron otros cuestionarios, pero ya se tienen resultados que nos pueden llevar a desarrollar esta propuesta de intervención para que se mejoren las prácticas inclusivas de los docentes en el aula. Muchas gracias por su atención y recuerden, quédate en casa. Muchas gracias.